¿Cómo están amigas y amigos de nuestro querido programa Horizonte de Democracia aquí en la Universidad San Sebastián, en la Facultad de Economía y Gobierno? Hoy tenemos un programa muy esperado porque nuevamente tenemos a nuestro equipo titular, a nuestro querido profesor Kenneth Bunker. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Hugo, aquí estamos expectantes del capítulo de hoy día. Están pasando muchas cosas, así que hay mucho que desmenuzar, como siempre. Eso, buenísimo. Y también nos acompaña nuestra secretaria general, doña Luz Poblete, que hoy estrena sus nuevos anteojos, por lo que veo. Así tal cual, pero qué observador, querido Hugo. Sí, aquí estamos porque la verdad es que tuve que mirar el programa de hoy por el contenido, que se lo voy a dejar a usted, y después tuve que leer harto. Entonces, aquí estamos estrenando lentes. Eso. Oye, nosotros somos no solamente somos preocupados de la contingencia, sino que también de esos detalles. Así que tenemos un programa cargado de muchas noticias, de muchas cosas que están afectando al devenir de nuestro país, la contingencia, y en ese sentido hay un evento, un hito que se lleva a todas las miradas. Tuvimos una gran concurrencia de todas las autoridades político-administrativas de nuestro país nada más ni nada menos que en la cuenta pública del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué podemos señalar al respecto, profesor Bunke, para que abramos el tiro los fuegos y empecemos al tiro a desmenuzar, como usted mismo decía, este gran evento republicano? Sí, a ver, este es es la tercera cuenta pública del presidente. Nos queda solamente una. Esa última cuenta pública se va a dar, obviamente, en un año, el 1 de junio del 2025, y va a estar solo a meses de la elección presidencial y legislativa. Es decir, si es que uno piensa cuál va a ser el contexto en un año más, vamos a estar en un lugar absolutamente diferente, vamos a estar hablando de cosas muy diferentes. Y en ese sentido, el presidente, el único espacio que va a tener para dirigirse al país, digamos, es hablar sobre lo que ha hecho, ¿ya? Entonces, este es la última oportunidad, digamos, de prometer cosas. Ya el próximo año no va a ser tan interesante, las personas van a estar en otra. Así que esta es como la última cuenta pública de verdad donde el presidente puede dar a conocer su agenda. Y nada, me parece que fue en general como una lectura preliminar interesante porque hay como una parte inicial, una introducción que hace el presidente, un diagnóstico de la situación del país, que también podemos hablar un poco sobre eso, que me pareció un poco extraña, ¿no? Como esta idea de normalización, de estabilización del país, de que este gobierno ha trabajado en eso y eso sería como parte de lo que sería su legado, ¿no? O sea, gracias al gobierno se estabilizó el país. Lo que no dice, lo que deja fuera, me parece a mí, después de haber visto eso, son las razones de por qué el país estaba inestable en un primer lugar. Entonces, me parece bien que haga un diagnóstico si lo quiere hacer, pero es parte nomás de toda la historia. Me parece que es un diagnóstico que es bastante parcial y por lo demás también innecesario. O sea, a mí me habría gustado saber exactamente cuáles son las grandes cosas que va a hacer el gobierno y cómo las va a hacer, porque no da lo mismo decir todo lo que vas a hacer si es que no dices cómo lo vas a hacer, porque yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si no tengo una técnica, un método, una estrategia para lograrlo, que en este caso casi siempre es legislativamente, entonces da lo mismo. Yo creo que tal vez lo más importante que faltó es eso, es entender no solo lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. O sea, profesor, podríamos decir que esto es una noticia en desarrollo, porque fin de cuentas, más que solamente el destino de lo que quiere transitar también, hay que ver cómo llegamos hasta allá. Así que en ese sentido, Luz, ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué crees tú que son los elementos más importantes y destacados de esta cuenta pública que, como decía el profesor Bunker, es quizás la última oportunidad, como podríamos titular? Bueno, efectivamente, dado que es la última oportunidad, es lo que hemos llamado a este programa, ¿no? Es la cuenta regresiva de este gobierno. Y es en estos últimos meses lo que ya no hiciste, no lo está en términos de profundidad, ¿verdad? Lo que no cumpliste de tu programa, que lo hemos analizado otras veces en Horizontes de Democracia, ya quedó para otra oportunidad o otro candidato, otro programa de gobierno, porque en este ya no se hizo, ¿verdad? Y sí saber cómo vas a navegar con elecciones este año y elecciones el próximo año, porque no se trata de paralizarte,
sino que tienes que tratar de avanzar en algo o navegar, como dicen bien los jóvenes, no sé ya si utilizarán Claro. esos términos. En términos de tono del discurso del presidente, yo creo que lo dividió en dos. Primero, en esto que decía el profesor Bunker de la normalización, que yo creo que es un muy mal utilizado término, porque obviamente se le cayó encima toda la oposición diciendo, bueno, pero ¿quiénes fueron y fomentaron y ayudaron a la desestabilización? Y por lo tanto ahora que son gobierno, sabemos que en muchas cosas han ido tropezando con la misma piedra y han tenido que recular en muchos de los aspectos que ellos mismos estuvieron en contra en el gobierno anterior y producto de las circunstancias anteriores, y eso incluye estallido social, procesos constituyentes e incluso pandemia. Recordemos también cuál fue la actitud y el comportamiento de esa oposición en esa oportunidad para tratar de sacar a Chile de quizás uno de sus momentos más críticos. Entonces, esa desestabilización no era solo política, sino que fue sanitaria, fue social y fue económica, o sea, en todos los ejes de una sociedad. Y uno puede echarle la culpa al empedrado, ¿verdad? O a la situación global, a la situación mundial, a una pandemia sin precedentes, pero otra cosa es el manejo, la gestión que tienen los gobiernos para asumir y afrontar esas distintas crisis, cosa que la oposición en ese momento sabemos no apoyó mucho. Entonces creo que ahí usó un tono de normalización porque tiene el gobierno y tiene el presidente que de alguna manera tratar de llevar agua a su molino y decir, oye, si yo también he hecho algo en esto de estabilizar. Porque si uno se fija en las 61 medidas que se presentó como resumen, los dos primeros temas es seguridad y economía y crecimiento. Dos temáticas que suelen estar asociadas a la derecha, a la gestión de la derecha y no a la gestión de la izquierda. Estos dos puntos no estaban en el programa desarrollados en profundidad. Seguridad ni siquiera tuvo un párrafo en el programa del presidente Boric y por lo tanto él se tuvo que hacer cargo. No digamos que no, sí que se tuvo que hacer cargo y con eso llevar adelante lo que ahora él se felicita a sí mismo, ¿no? Y a su gobierno de haber podido empujar las leyes a propósito de la seguridad. Y la otra parte, y me quedo ahí para que podamos seguir avanzando la conversación, perdón que me haya alargado, es hablarle, y ahí con eso le habla como a la generalidad de Chile, ¿no? Mira, estoy preocupado de los temas relevantes, la seguridad y la economía, son temas que me incomodan, que no estaban en mi programa, pero soy capaz de afrontarlos y echarlos a andar. Además lo dice en el Congreso, que convengamos que ha sido la oposición la que ha apoyado todos esos proyectos de ley asociados a seguridad y algunos a economía y crecimiento, otros que no, porque por supuesto no coinciden, pero en general ha sido gracias a la oposición y a pesar de sus coaliciones, especialmente la coalición de izquierda y Partido Comunista. Y el segundo tono, y ahí me quedo, es haberle hablado a su 30% duro. Entonces, sí lo estructuran dos. Uno en lo general y uno en lo específico, en el de nicho, en el dirigir todo su discurso en lo que yo he llamado el raspado la olla de su programa, que pues desde el CAE hasta la ley que hoy día pone sobre la mesa, que es la que ha dado más que hablar, que es la ley de aborto. Oye, y muchas de las cosas que usted está mencionando responden a lo que muchos analistas de la plaza, en diario, muchas tintas se ha gastado respecto a esto, es que estamos nada más ni nada menos que en un año de elecciones. Entonces, el 27 de octubre tenemos una elección municipal, en determinados días más se realiza el ejercicio de las primarias para alcaldes, etcétera, y gobernadores, etcétera. Entonces, en ese sentido el momento en el que desarrolla esta cuenta pública tiene que ver algo con lo que va a ser la elección de octubre o no es tan así como se ha mencionado? ¿Qué opinas tú, Kenneth? Yo creo que sí. Ahí hay quiero hacer una especie de continuidad con lo que dice Luz, precisamente para contestar eso, porque primero, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Luz, que hay una primera parte que es el diagnóstico donde se habla sobre estabilización, lo que finalmente termina siendo irónico por todo lo que hemos hablado aquí hasta ahora, y que es para el público en general, no es para el país. Pero en lo otro es precisamente un mensaje a los propios, porque este gobierno no depende del votante medio, de las personas que son moderadas de centro, depende de su propia base, de su coalición política, de las personas que están más a la izquierda, de ese 30%. Entonces, el gobierno se vio obligado, si es que le quiere ir bien hacia adelante, a movilizar esa base,
a tenerlo activados, digamos, y hablarle con ciertas medidas, con ciertas promesas. Ahora, el problema que veo yo es que dentro de, si es que uno mira el programa, lo que ellos habían prometido en un comienzo, han hecho muy poco. Y también nosotros lo hemos analizado en otras ocasiones en este mismo podcast. En el caso de las pensiones, que era una buena alternativa para apelar a esa base, pasaron una ley corta recién que termina alargándole la vía a las AFP. Entonces el presidente ya no puede decir que va a eliminar las AFP como lo puso en el programa. Eso ya deja de ser una alternativa viable. En términos de salud, dentro del programa decía que iba a eliminar la ISAPRE para hacer un seguro único nacional de la salud. No lo puede hacer, pasó una ley corta, le salva la vía a la ISAPRE. Eh, Circula esta idea del CAE justo antes de la cuenta pública y lo que se especulaba, de hecho, era que ese iba a ser la gran noticia, ¿no? De que eso finalmente iba a ser lo que lograba unificar a su sector político, pero lamentablemente para el gobierno, hasta la misma izquierda, los economistas, digamos, los expertos del mismo sector lo descartan, dicen que es imposible. O sea, condonar el CAE de la forma que está escrita, de hecho, en el programa que dice condonar el CAE, simplemente no es posible. O sea, algo se puede hacer, pero la forma que se dio a entender antes de la cuenta pública, que se podría materializar y que sería la gran promesa, la gran novedad, no va más. Entonces, esa es otro camino que está cerrado. La reforma tributaria, la verdad es que nadie entiende muy bien qué es lo que van a hacer con eso y aparte tampoco es algo que le pueda servir a la base. Y ahí yo creo que es lo que entra, esta cosa que entra, lo que estaba mencionando Luz al final de su parte, que es el tema del aborto libre. O sea, ese tema lo pone sobre la mesa precisamente porque estaba en el programa y porque es un asunto valórico que le puede servir para unificar la base. Porque por lo demás, más allá de lo que cada uno piense sobre eso, puede estar a favor, puede estar en contra, estratégicamente no tiene sentido, porque puede unificar la base, pero no es una ley que va a pasar. O sea, se necesitan los votos de la oposición para pasar ese proyecto de ley. Entonces, prometerlo en una cuenta pública, que algo se va a hacer ahí, que por lo demás no hay ningún tipo de detalle de qué tipo de aborto libre se trataría, ¿no? O sea, no sabemos hasta cuántos meses son, no hay detalles de la regulación. Entonces, es muy por arriba, parece más propaganda que otra cosa. De nuevo, más allá de lo que nosotros pensemos si nos gusta o no, estratégicamente, políticamente, no le sirve. Al gobierno lo que se va a comprar con eso es quizás unificar una parte de su sector político, la más de izquierda, no sé si el socialismo democrático, pero los demás de izquierda sí, pero atrás de una promesa que no se va a cumplir. Entonces, lo que van a terminar haciendo quizás es peleándose con la derecha, con la oposición, con las personas que le tienen que pedir los votos para hacer otras cosas, y más encima frustrando a su propia coalición cuando vean que finalmente nada de esto se va a hacer. Entonces, se da todo esto dentro del, perdón, dentro del marco de la elección de las primarias que tenemos, que son estos días, y las elecciones de octubre. Entonces, no sé exactamente qué es lo que puede pasar. Si es que me preguntan a mí, no creo que había una estrategia bien pensada. Yo creo que es lo que había en un gobierno que ha actuado muy erráticamente. Oye, Luz, y el panorama, obviamente, a la mayoría de las personas se les viene, así como antes decíamos, se apareció marzo, se apareció octubre, ya estamos a puerta de esta elección, hay muchos nombres rondando, entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Tuvo que ver ese fenómeno con la estrategia o no tan pensada estrategia, como dice que de cara a la cuenta pública? Mira, a mí me cuesta creer que una cuenta pública no tenga aparejado atrás una estrategia, sobre todo de parte de este gobierno, pero que lo hemos visto tanto improvisar y después pedir perdón por lo que ellos mismos pensaban. Entonces, yo no sé si es porque no lo piensan y realmente no hay una estrategia o no les resulta finalmente la estrategia. Entonces, y ahí se acusan ellos mismos de amateurismo, de infantilismo, de inmadurez, de que en realidad la juventud sí requiere algo de experiencia. Como que en esa línea, y a propósito de las elecciones, para unirlo, es que uno necesita una estrategia. Yo creo que si algo hemos aprendido y la política tiene que aprender es a profesionalizarse y con eso sí siempre pensar en el análisis de su entorno y en el análisis del entorno, entonces, definir una estrategia para poder alcanzar los objetivos, en este caso electorales, que quiero o no.
Yo sí creo que hablarle a su nicho y el cambio de tono y de estructura, como bien decía el profesor Bunker, tiene que ver con levantar a sus bases y mantenerla contenta porque van a ser ellos los que van a ir a votar. Ojo, a los candidatos de esa coalición. Y estoy pensando en no la coalición, acuérdense que hay dos coaliciones de gobierno, no estoy pensando en el socialismo democrático, estoy pensando en el Frente Amplio y estoy pensando en el Partido Comunista, que se ha visto además estos días realmente golpeado con la acusación, la formalización que tuvo el alcalde de esta comuna donde está la Universidad de San Sebastián, que es la comuna Recoleta, y el alcalde en este minuto está preso. Cosa que es un impacto bien grande, no solamente el golpe al partido y a al Partido Comunista, sino que recordando que el Partido Comunista es uno de los partidos anclas de este gobierno, que tienen varios alcaldes que juzgados por el ícono de la figura de Daniel Jadwe, que además fue candidato presidencial, al cual Gabriel Boric le ganó y le permitió hoy día ser presidente de la República. O sea, toda esa cadena de sucesos efectivamente sí los golpea como gobierno, sí tienen que levantar una estrategia para que no les vaya mal, y sabemos que siempre el que es gobierno suele ser golpeado en las elecciones, lo vivió la centroderecha, Chile Vamos lo vivió fuertemente en la última elección municipal, no hay que olvidarlo, no hay que confiarse, hay que trabajar en eso para recuperar territorios, si es que lo quiere recuperar la derecha, tendrá sus propios temas a propósito de una negociación que todavía no termina, vamos a ver cómo le van las primarias y con eso cerrar finalmente la negociación, pero también la izquierda tiene lo suyo, está negociando con dos coaliciones y es dos coaliciones que también saben que tienen que llegar unidos a octubre para poder ganar. Esa es la estrategia que tienen ambos sectores políticos, ¿no? La centro-derecha, la derecha y también la centro-izquierda y la izquierda. Solo quiero cerrar con eso, que lo que afecta hoy día el caso de Daniel Jadwe no solamente afecta al gobierno por ser un partido ancla, no solo afecta a un partido en particular, sino que a mí lo que más me preocupa a propósito de nosotros ser una escuela de gobierno, estar analizando la política nacional, es que afecta la credibilidad de una alicaída institucionalidad en los municipios. No solamente este caso que ya es como el ícono, ¿no? Tremendamente simbólico respecto de los muchos casos. Sabemos que más del 40% de las alcaldías, los municipios de nuestro país están en algún tema legal y eso le golpea a la izquierda y a la derecha. Entonces, es ahí donde también hay que hacer una revisión importante, Hugo. Nosotros que somos formadores de administradores públicos, la credibilidad, la legitimidad, la institucionalidad, la legalidad, ¿verdad? Nosotros mismos cuidar la noble labor que cumplen los administradores públicos, pero también los políticos que debieran estar a esa altura. Oye, lo que acaba de decir Luz está como para un caso de algún curso, así que no, muy importante lo que nos señala nuestra secretaria general aquí en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y en ese sentido ya de a poco se ha ido instalando como una suerte de tradición en nuestro programa, que es lo bueno, lo malo y lo feo. Y en este caso les pedimos a nuestro analista, a nuestro académico, y obviamente, como bien dijo Luz, me voy a quedar con ese concepto, estos formadores de futuros administradores públicos que van a salir el día de mañana a liderar los cambios dentro del Estado, dentro de las organizaciones. Entonces, desde su punto de vista, lo que vieron, lo que escucharon, lo que hemos comentado, ¿qué consideran que es lo bueno de esta cuenta pública, lo malo y lo feo que pudieron notar en esta tradición republicana que a veces se nos olvida que lo que busca es dar cuenta del Estado de la Nación y lo que se realizó en el año anterior? Así que en ese sentido, profesor Bunker, ¿qué se le viene a la mente con estos conceptos de lo bueno, lo malo y lo feo? A ver, en cuanto a lo bueno, em, estoy teniendo lagunas ¿Está mentales, dudando? digamos, me está costando un poco encontrar algo. Entonces, quizás algo diferente, em, que es precisamente esta idea de esta parte del diagnóstico, ¿no? Que me llama mucho la atención a mí del presidente y digamos como del equipo más estratégico, los cercanos al presidente que le permiten al presidente Boric hacer análisis político, que yo creo que es equivocado. Él cuando parte la cuenta pública hace este diagnóstico,
afirmado absolutamente nada. O sea, no hay números detrás del diagnóstico de la normalización. Es casi como una muy buena voluntad pone sobre la mesa un hecho de que ni siquiera está comprobado. O sea, incluso si deja atrás esta idea de que se está normalizando el país, eso tampoco está aprobado con los datos. O sea, hay muchos índices que también siguen empeorando, que no hay ninguna evidencia que la cosa está mejorando. Entonces, me parece que fue un error en ese sentido hacer ese diagnóstico inicial. Yo creo que se atrevió, quizá eso es lo bueno, que se atreviera, que fuera proactivo en hacer algo de análisis político. Yo creo que se equivocó. Eh, y que nada, yo creo que en ese sentido quizás debiese dejar eso para otros. Quizás para nosotros mismos que estamos analizando las cuentas públicas lo podemos hacer de manera más legítima. Eso, quizás eso es lo bueno, ¿no? De algún modo, no sé cómo decirlo. Lo malo es mucho más claro para mí. Me habría gustado escuchar que hablara más sobre sus promesas de campaña. Porque el presidente Boric ganó con un programa de campaña que han defendido mucho cada vez que quieren hacer algo de ese programa de campaña, por chico que sea, dicen, es que eso estaba en el programa. Bueno, ¿dónde están las cosas grandes que se prometieron? ¿Y por qué ya no están, por qué ya no son cosas importantes? ¿Por qué estamos pasando, digamos, a la segunda fila de promesas? Me habría gustado entender mejor por qué no pasaron, quizás como algún tipo de razón autocrítica, quizás para entender qué pasó con la promesa de deshacerse de las AFP, de deshacerse de las ISAPRE, etcétera. Y finalmente, digamos, la última parte que le voy a poner, lo que viene, me llama la atención pensar en cómo va a terminar este gobierno, o sea, teniendo la oportunidad para construir un legado. Si es que lo que hizo en la primera parte es la construcción de ese legado, de que este fue el gobierno de la normalización, habrá sido tragicómico, ¿no? Porque en el fondo, ¿dónde están los grandes cambios? Habremos vuelto casi a 2019 al estallido social y seguiremos la misma ruta, la misma senda de la que teníamos antes, de la que él fue tan crítico. Entonces, la verdad, a mí me llama la atención ver qué va a definir como legado en lo que viene, porque como decíamos al principio, ya solamente un año para la próxima cuenta pública y va a ser bastante poco, creo yo, lo que va a poder hacer hasta ahí, hasta ese momento. Entonces, ¿cuál va a ser el legado? Si es que va a ser eso, creo que es tragicómico, y si no es eso, hay una pregunta abierta sobre qué es lo que podría ser. Oiga, profesor, aquí al gusto del consumidor, aquí el profesor Bunker cambió un poquito, pero fue aún mejor que lo bueno, lo malo y lo feo. Así que, doña Luz, estamos expectantes. ¿Qué es lo que nos va a señalar usted de cara a lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo esta cuenta pública? O si quiere cambiar alguno, bienvenido, porque algún eje. es... Eh, no, mira, tratando de darle a esos conceptos un contenido, yo creo que lo bueno es que siga existiendo el hito republicano. Yo creo que para mí tuve por primera vez en mi vida la posibilidad de estar en cuentas públicas anteriores y de verdad es bien emocionante ver que el presidente de la República, sin importar del color que sea, sin importar si estoy o no estoy de acuerdo, exista ese espacio donde el presidente de la República le rinde cuentas al país en cadena nacional y frente al Congreso, quien es el que materializa a través de las leyes eso. Yo creo que siempre cuidar nuestras instituciones republicanas y democráticas especialmente es algo que no puede dejar de existir. Yo sé que los presidentes se deben sentir ahí, imagínate, Hugo, doctor, y que nos están escuchando, doctor Bunker, imagínense cómo, o sea, siempre se sienten tremendamente juzgados y que todo va a estar mal y que nunca nada es suficiente, que son palabras que solemos escuchar en los políticos. Entonces, primero rescatar el hito republicano. Y lo otro que quiero rescatar, fíjate, que cuando yo vuelvo a mirar todo lo que hace como diagnóstico respecto de lo que ha hecho hasta el momento, fíjate que es harta continuidad del gobierno anterior, de leyes que venían del gobierno anterior, de programas que venían del gobierno anterior, y eso me hace pensar que esto que tanto dijeron, que en realidad a los 30 años había casi que botarlos a la basura y que ellos lo podían hacer infinitamente mejor, fíjate que fueron reculando y un gesto de humildad es reconocer, quizás en muchas cosas me hubiese gustado un reconocimiento más explícito de que esto viene de políticas públicas anteriores, de proyectos de ley anteriores y que ellos mismos votaron en contra o se abstuvieron, pero no importa,
Lo importante es que sí fueron capaces de rescatarlo y con eso darle continuidad, fortalecerlo, aprobarlos en el caso de aquellos que habían quedado durmiendo en el Congreso. Entonces, creo que hay que hacer también un reconocimiento de esa continuidad en aquello que es bueno. Lo malo yo creo que es esta desconexión que hubo, ¿no? Esta desconexión cuando habla de normalización sin hacer un análisis de verdad profundo con números, con datos, como decía Kenneth, pero también como con esa rigurosidad, que no es una rigurosidad solamente técnica, es una rigurosidad política. Es como, oiga, estamos todos viviendo en el mismo país, todos sabemos lo que nos ha pasado, todos sabemos cómo nos sentimos, cómo percibimos la seguridad, mi calidad de vida, el costo de la vida, los servicios públicos que tengo o no tengo acceso, y eso a lo largo de todo el país. Entonces, esa como desconexión de que muchas veces esta superioridad moral de esta generación política que hoy día gobierna hizo sentir a los políticos más antiguos, más avesados, más experimentados, sin ser humildad de por medio, de que estaba tremendamente desconectado. Diagnóstico que, por cierto, comparto, la desconexión política, pero sí ellos asumirse como que están súper conectados y que en realidad es el pueblo el ignorante, que no ve lo que está pasando y que ellos tienen la solución para todo, es algo que lo veo como algo malo y también como feo, tratando de que en sus anuncios, en los primeros anuncios, como quédense conforme porque estamos avanzando en estas materias que no son tan relevantes, porque en realidad las relevantes son estas otras, que son parte de un programa ideológico que vuelvo a rescatar con una sensación como estratégica de sí, hablarle a un nicho, pero también con una segunda estrategia o idea de dividir a la derecha, a la centro derecha, ante lo cual se vio en todos los análisis, ¿verdad?, de no pisar el palito. Preocupémonos de las cosas importantes que son para todo el país, de las cosas que nos unen, no las cosas que nos dividen. Pero dividir siempre voy a encontrar como algo feo. Qué feíto, ¿no? Qué feíto hacerlo. Ahí me quedo y solo quiero dar un aviso que ojalá se puedan meter los estudiantes o quienes nos están escuchando al último índice de calidad institucional que saca todos los años la Red Liberal de América Latina. Tuve la suerte, maravillosa, el privilegio de estar en su última asamblea, que fue la semana pasada en Guatemala, ante lo cual este índice que tiene Latinoamérica y muestra cómo Chile, que siempre fue el ejemplo de institucionalidad, tanto en lo económico como en lo político, hoy día se ha mantenido en lo económico, fíjate que no ha bajado tanto, pero sí bajó en sus indicadores de institucionalidad política. Hay que cuidar a los chiquillos, lo dije en el bloque anterior, lo vuelvo a repetir, sobre todo a quienes formamos administradores públicos que están en el aparato público, por lo tanto están dentro de una institución realmente importante y democrática, es que cuidemos nuestras instituciones y hemos bajado en calidad en eso, así que para que la volvamos a recuperar. Oigan, yo me voy a aprovechar del pánico, la verdad, y quiero decir un pequeño elemento que a mi juicio es positivo de la cuenta pública, que tiene que ver con el tema que tanto hemos hablado con el profesor Bunker, que le hemos destinado programa, le hemos destinado tiempo, incluso en televisión, algunos de los que estamos acá, sobre el sistema político. El presidente de la República mandató al ministro Lizalde a buscar una suerte de acuerdo, a conversar sobre estos temas, porque a fin de cuentas, en esta parte del diagnóstico es evidente que necesitamos mejorar la forma en que se ponen de acuerdo los actores políticos, los distintos agentes, y en ese sentido se viene harto paño que cortar en este tema. Así que esperamos en el corto plazo seguir incidiendo, seguir, digamos, con los estudios que está desarrollando el profesor Bunker o con los estudios que están desarrollando otras instituciones, también poder contribuir ahí. Nosotros desde la Asociación Chilena de Ciencia Política vamos a intentar también relevar estos temas que son de tan importancia para nuestro país. Así que en ese sentido también, oye, el tiempo vuela y antes de dar paso a la parte final de nuestro programa, tenemos una innovación el día de hoy. Así que para las personas que nos van a estar viendo, escuchando y participando de nuestro podcast Horizonte de Democracia de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, tenemos una pequeña sorpresa. Así que nuestro equipo de producción, que está muy atento en este momento, va a dar paso a esta nueva innovación que tenemos. Así que adelante, tenemos a nuestro querido Adonai, estudiante de primer año de la carrera de Administración Pública, que nos va a hacer una pregunta en vivo y en directo. Buenas tardes a todos. Aquí vengo a dirigir mi pregunta.
¿De qué manera puede afectar las críticas de la oposición a las sugerencias o más bien las propuestas que se dio en la tercera cuenta pública de Boric? Oye, una pregunta sencilla para romper el hielo, así que, ¿quién dispara? ¿Dispara usted, doña Luz? ¿Dispara don Kenneth Bunker? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Se escucha ahí? Perfecto. Sí, nos quedamos medio Es que se pegados, me pero ahí cortó estamos. quedé con, ¿cuál fue la pregunta? Se me cortó. ¿Sí? ¿Cómo influyen las críticas de la oposición en los avances que tendrá este gobierno? Y entendí y cómo afectaban las elecciones próximas. Em, sí, ¿cómo influyen las críticas de la oposición? Bueno, como decías tú, Luz, en la parte anterior, hay muchos caminos de continuidad con el gobierno anterior. Ya hay dos leyes cortas. Hay una ley corta de ISAPRE y hay una ley corta para las AFP, que les prolonga la vida, ¿no? O sea, uno pensaba leyendo el programa en un comienzo de que se iban a acabar. O sea, la existencia del sector privado dentro de los servicios sociales se iba a acabar con este gobierno y finalmente no fue así. Y lo que ocurre es que cuando la oposición le da los votos al gobierno, le permite mantener el sistema andando y evitar el colapso. Entonces, de cierto modo, las cosas que se han hecho y que hemos dicho que han sido bastante poco, al menos han sido transversales con el apoyo de la oposición. Entonces, creo que si es que el gobierno se abriera un poco más a negociar con la oposición, a escuchar, creo que también podrían haber más resultados en pensiones, podría haber resultados en el tema del sistema político y en tantas otras cosas, creo yo. O sea, la oposición está ahí para contribuir. Creo que el gobierno tiene que encontrar un tono correcto que le permita hacer eso. Luz, yo creo que la pregunta, yo insisto, creo que fue una muy buena pregunta de nuestro querido Adonai, estudiante delegado de primer año también de la carrera, así que es importante destacar eso. Así que, doña Luz, la audiencia y todo nuestro oído están puestos en su respuesta. Sí, en cortito, porque encontré que la respuesta de Kenneth fue magistral. Responde todo, pero yo me quedo con lo mismo. O sea, creo que siempre las críticas de la oposición son esperadas en cualquier cuenta pública, pero al final lo importante es en qué materias van a avanzar en conjunto, pensando en Chile. Y habían grandes materias en las cuales yo creo que hay acuerdos transversales y por alguna circunstancia, especialmente desde mi punto de vista, desde la tosudez ideológica que se pueda dar con algunos partidos o coaliciones o desde el gobierno también, no permite avanzar en eso cuando tú sabes que más encima en un Congreso que está tan fragmentado como el nuestro, buscar puntos en común es tan difícil que cuando los hay que aprovecharlos y es una oportunidad para avanzar, como por ejemplo en una modificación que sabemos que esta escuela en particular, la Escuela de Gobierno, la Universidad de San Sebastián, y a través también del Laboratorio de Democracia y Gobierno que lidera el profesor Bunker, es buscar una alternativa y una propuesta seria, rigurosa respecto de cuáles podrían ser los cambios al sistema político y que eso permita mayor soltura y mayores mayorías y posibilidades de llegar a acuerdo. No solamente buena voluntad, sino que también cuando uno encuentra puntos en común poder avanzar. Me quedo ahí porque me encantaría tener al menos una pregunta más de los estudiantes porque sé que estamos dentro del tiempo. Eso. Oye, y vamos a, digamos, pedirle a la producción a ver si podemos continuar con otra pregunta antes de dar ya paso a nuestro tradicional minuto de confianza con el que vamos a cerrar el día de hoy. Así que ahí tenemos en vivo la presencia de nuestro estudiante, así que estamos expectantes. Bueno, nosotros tenemos dos preguntas. Principalmente, ¿por qué se proponen nuevas propuestas siendo que no se han cumplido las principales promesas dichas en la campaña del presidente? ¿Y por qué no se da más énfasis a lo que ya está, por así decirlo, sobre la mesa? ¿Por qué se ponen nuevas propuestas siendo que no son tan viables?
Siguiendo con esto, como ustedes mencionaban anteriormente, nos estamos refiriendo específicamente a la condonación del CAE, que por lo que vimos y también por lo que han visto otros expertos no es nada viable. Y también nos referimos a las nuevas propuestas con la legalización del aborto, que al menos en el contexto de Chile no es viable y al final esto podría ser algo que le termine jugando en contra al presidente. Oye, con fines de las personas que nos están escuchando en el podcast o en otras plataformas, le pedimos nuevamente a nuestros estudiantes que se conecten y se puedan presentar y decir en qué año están para que podamos ahí también seguir difundiendo nuestra carrera. Esto en vivo, ¿ah? Estamos improvisando a veces en algunos detallitos para tratar de, o más que improvisando, tratando de innovar en términos académicos, pedagógicos y también de nuestro querido podcast Horizontes de Democracia. Ahí están. Hola. 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 Saludos a todo el público. Que tengan una bonita tarde. Sí, nosotros somos los 3 estudiantes de primer año. Estamos aquí ya siendo parte del proyecto. También hay otra compañera que está con la profesora Luz, detrás de cámara. Digan El su Lore. nombre, digan su nombre. Venga, aquí está la Lore. Es verdad, es verdad. Ustedes son Eso. todos parte Mi de nombre este es Atenea proyecto. Valle. Yo soy Fernanda Reta. Adonai Rojas, el que habló hace unos minutos atrás. Y nuestra compañera con la profesora Luz es Lorena Galdames. Eso, buenísimo. Así que bueno, sin más preámbulos, nos vamos directamente a la respuesta. Así que Voy a partir yo esta vez y es muy buena las preguntas porque efectivamente es un poco lo que trataba de analizar el doctor Bunker cuando decía, ¿hay una estrategia detrás de este discurso? Porque apareciera no ser coherente, ¿no? Prometer cosas que sabemos que si uno las mira rigurosamente, no está el tiempo para poder ni aprobarlas ni avanzar en ellas y por otro lado son inviables en su estudio. Nadie quisiera y yo voy a ser bien directa con esto, o sea, por supuesto que nadie quisiera estar endeudado por estudiar y nadie quisiera irse presa por abortar. Entonces creo que son todos temas que tienes que ponerlo en el lenguaje como lo vive una persona común y corriente. Y que las personas que sufren además por cualquiera de las dos causas. Y por lo mismo no puedes hacer falsas promesas, porque es doloroso que te prometan algo que es tan delicado para un ser humano, para una persona, para una familia, que además cuando no se cumple esas frustraciones son las que se comienzan a agudizar y que obviamente son una bola de nieve que hacen que esa frustración se convierta en rabia y esa rabia se convierta en una agresividad que puede además afectar, como ya nos hemos visto afectado otras veces, por esa desconexión de la cual comentábamos. Entonces, creo que con el CAE y con el tema de la legalización del aborto ocurren ambas que son promesas muy delicadas, porque si no se cumple la frustración es porque es una promesa que está hecha hace mucho tiempo y que se ha podido avanzar también en algunas materias. Por ejemplo, en el aborto en 3 causales, creo que eso es un avance. No toda Latinoamérica lo tiene, no todo el mundo lo tiene, y creo que es un avance importante en eso. Y por otro lado, el CAE sí ha tratado de mejorarse, repactarse, ver otras maneras, pero distinto es decir la condonación. Entonces, creo que ahí hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza, con las falsas promesas de la política que ya está súper desprestigiada. No hay tiempo para hacerlo. Muchos de los presidentes y presidentas hacen que al final tiran proyectos de ley a última hora, casi al mes de dejar los cargos, dejándole al gobierno siguiente algo que son programas que no coinciden un poco con la mirada ideológica, porque todas las miradas son ideológicas finalmente, y empiezan a quedar como en deuda con la sociedad chilena, con las familias chilenas, sino la deuda no es entre los políticos, es con la sociedad, y eso genera mucha frustración también en torno al sistema político en sí. Me quedo ahí porque yo creo que eso resume un poco por qué se tiran nuevas propuestas si no somos capaces ni siquiera de solucionar las que ya están sobre la mesa. Profesor Bunker, ¿cómo ve usted las preguntas de nuestros estudiantes que fueron al callo, la verdad? Sí, no, muy buenas preguntas. Voy a tratar de ser breve porque creo que Luz responde muy bien. ¿Por qué tiran estas promesas sobre la mesa? Bueno, es una intencionalidad política, es parte de intencionalidad política, y por otra parte porque no hay
otra cosa que hacer. Tú no puedes tirar una reforma tributaria todos los años y que te la rechacen todos los años. Han habido derrotas en el pasado, se tiraron un par de cosas, hay otras cosas que todavía no se encuentran acuerdos, tienen que innovar. O sea, se van agotando los recursos, los caminos se van cerrando. Entonces, lo que vamos viendo es la cola de una serie de promesas. Dado que no se pudo resolver lo de pensiones, dado que no se pudo resolver lo del sector de salud, la reforma tributaria, ya estamos hablando sobre temas valóricos que finalmente podrían tener algunas consecuencias como los que mencionaba Luz, ¿no? Que es el efecto de tirar promesas grandilocuentes que finalmente van a terminar en nada. Y lo otro que yo diría es que no hay la necesidad tampoco de tirar promesas grandes. No sé por qué el gobierno se siente obligado a hablar de un aborto libre. O sea, porque no hay un camino intermedio. ¿No es mejor avanzar un poco en este gobierno y un poco más en el próximo y avanzar progresivamente? Tener algo en vez de nada. Yo lo veo en el caso de las pensiones. En vez de pactar ahora con la oposición y avanzar un poco en este gobierno e inmediatamente subir las pensiones, un poco más, el gobierno ha tratado de ir por todo. Entonces, cuando hace estas promesas que son tan grandes, va a terminar sin nada en las manos y creo que eso le puede jugar mal en contra en el futuro y obviamente le hace el daño al país que Luz ya mencionaba. Así que ahí me quedo. Y la verdad es que sacamos mucha punta al lápiz. Tenemos varios titulares, podría ser de este nuevo podcast, pero como mencionábamos, estamos ya en la recta final de este gobierno. Tuvimos la cuenta pública recientemente, se vienen las elecciones de octubre. Entonces, en ese contexto, en un contexto que va a estar muy entretenido de cara al futuro, un minuto de confianza, si ustedes quieran establecer algún punto, algo que les llame la atención de cara a lo que fue este proceso y de lo que viene. Doña Luz, partamos con usted. Un minuto de confianza ahí que nos salga aquí de la Universidad San Sebastián. Ni del podcast, ahí, para que nos Eso. escuchen en YouTube, va a quedar ahí como todos los programas anteriores, importante ahí que los puedan también escuchar y hacer sus comentarios. Bueno, solo decir en este minuto confianza que nos centremos en las prioridades que tiene Chile. Que yo le digo al presidente, no se desgaste, no desgaste su poca energía que le va quedando en estos meses en tratar de hablarle un nicho que ha sido leal a usted desde siempre. Da lo mismo lo que diga, da lo mismo lo que haga, ahí está. Yo creo que no necesita hablarle más porque no va a crecer. Sí preocúpese de hablarle al otro 70% que sí requiere de soluciones ahora en materia de seguridad y en materia, ojalá, de algo en mejora de su calidad de vida en términos como económico, inversión y empleo. Inversión y empleo, nada más. Hay hartas propuestas sobre la mesa, tenemos un Banco Central que lo ha ayudado a controlar la inflación, porque ahí las instituciones sí funcionan, y usted preocúpese de tener buenas relaciones con la oposición, que ha sido lo que le ha dado de alguna manera un respiro en su gobierno, aprobando las leyes que usted necesita. Toma. Bien ahí, me gustó. Profesor Bunker. Oye, yo me quiero tomar de una cosa que dijiste tú sobre este mandato a analizar el sistema político, porque efectivamente nosotros aquí en el Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián hemos trabajado bastante en diagnóstico y en propuesta. Entonces, también hay una oferta directamente al ministro Elizalde, si nos está escuchando, Ministro, que escuche nosotros lo que estamos está diciendo el dispuestos. profesor Bunker. Ponemos el Laboratorio de Democracia y Gobierno a disposición del gobierno para trabajar en la forma que nosotros podamos con nuestros ayudantes, nuestros estudiantes, nuestro equipo de profesionales, para ver qué podemos hacer para generar un sistema político más funcional. Y en eso también me gustaría hacer un pequeño comercial, un aviso de utilidad pública. Nosotros tenemos un ciclo de talleres también dentro del laboratorio donde precisamente hablamos de estos temas. Em, Damos herramientas a los estudiantes, hablamos de algunas cosas que van a necesitar para sus carreras, pero también es temático y el tema que estamos mirando este semestre es sobre el sistema de partidos políticos, cómo se conforma, cuántos partidos políticos son, qué es lo que determina la fragmentación, cuáles son las causas y finalmente una propuesta de sistema electoral. Entonces, si es que hay algún estudiante o hay alguna otra persona que nos está escuchando
que les podría interesar estos temas, los invitamos cordialmente a acercarse al Laboratorio de Democracia y Gobierno y a inscribirse a estos talleres de charlas que estamos haciendo con profesores de la universidad. Oye, pero espectacular. Tenemos propuestas, tenemos sugerencias, recomendaciones, emplazamiento, no más que emplazamiento, propuesta en realidad, porque queremos ponernos a disposición, como dice el profesor Bunker, de cara a los desafíos de nuestro país. Oye, y el tiempo así se fue, vuela, porque tenemos un podcast que está en la contingencia, está hablando de los desafíos del país, tratando también de formar a nuestros queridos estudiantes de la carrera de Administración Pública de la Universidad de San Sebastián, aquí en la sede de Bellavista, así que nuevamente agradecerle a nuestros queridos panelistas, titularísimos. Kenneth Bunker, que siempre desde su expertise, desde la ciencia política, y también nuestra querida secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno, doña Luz Poblete, que aparte de todo su talento de la acción misma de lo público, también nos contribuye con sus conocimientos y lo que está aprendiendo también en otras universidades. No vamos a pasar tantos detalles, ¿ya? Así que de verdad agradecerle a las personas que están aquí escuchándonos, viéndonos y se hacen parte de esta comunidad que hemos construido desde el podcast de Democracia y Gobierno. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Nos vemos.